Muy bien. Los trastornos del aparato respiratorio son las afectaciones más frecuentes de internación en la UCIN, tanto de niños nacidos de término como nacidos de pretérmino. Vamos a ver algunas de las más frecuentes y para ayudarlos un poco a determinar con palabras claves cuáles son los eventos que distinguen a una patología de otra. Empezando por arriba, la atresia de Coanas es la dificultad respiratoria que se manifiesta a través de la boca, porque piensen que no hay una afectación central, ¿sí? No está afectado el bulbo respiratorio y entonces no hay esfuerzo. Acá hay esfuerzo, pero está obstruida la entrada. Entonces, este esfuerzo para respirar se produce y uno de los signos y la palabra clave es que frunce los labios, ¿sí? Porque trata de hacer una presión negativa en un lugar que está obturado. Aparece la cianosis, pues no puede ventilar, por supuesto, y el llanto alivia la sintomatología porque piensen que todavía no está desarrollado la actividad de poder respirar por la nariz tranquilamente en caso de que, por ejemplo, el niño esté comiendo, ¿no? No es que respira por la nariz y descansa, sino que tiene todavía una disociación entre la respiración nasal y la respiración bucal, que está encontrando una manera regular de ventilar. Entonces, ante esta situación, al tener la obstrucción en la narina, no resuelve respirando por la boca, no lo puede resolver de esa manera. Por eso aparece la cianosis y por eso se alivia con el llanto, porque el llanto sí produce una aspiración por la boca y una exhalación. El diagnóstico se realiza a través de la dificultad para atravesar una sonda por las narinas, se puede ver precisamente a través de la rinoscopía y la TC de alta resolución pone en evidencia, como está la figura aquí presentada, pone en evidencia el tabique óseo membranoso entre la nariz y la faringe que está obturado. El tratamiento es asegurar la vía aérea a través de una columna de Mayo, la reparación transnasal endoscópica y la colocación de endoprótesis para evitar la estenosis. Apnea. La apnea es un signo que puede ser parte de muchas enfermedades, tanto respiratorias como infecciosas, como cardíacas, como a nivel del sistema nervioso central. ¿Pero a qué determinamos apnea? Se define como la interrupción del flujo aéreo pulmonar durante 10 a 20 segundos. Esta clasificación se modificó con respecto a otras ediciones del Nelson. La duración mayor a 20 segundos de esta apnea o menor de 20 segundos, pero asociada a bradicardia, con una frecuencia cardíaca por minuto menor de 80 a 100, cianosis o cambios del tono también entran dentro de la clasificación de apnea. La frecuencia es inversamente proporcional a la edad gestacional y en los niños prematuros se le denomina idiopática. La clasificación es obstructiva, se divide en obstructiva, en central y en mixta, ¿no? Cuando la apnea es obstructiva hay una persistencia en los movimientos de la pared torácica, pero es como decíamos en el ejemplo de la atresia de Coanas, no permite la entrada en la ventilación porque el mecanismo de poder sortear la obturación de las narinas no está desarrollado. A nivel central no hay información, no hay bajada de la información de producir una ventilación y entonces la disminución de los estímulos del sistema nervioso central hace que directamente no aparezca el movimiento torácico. Y la mixta es la que se da más frecuente en los recién nacidos de pretérmino porque siempre hay una combinación entre una y otra. La etiología de las apneas es a través de la insuficiencia del sistema nervioso central por drogas, por hipoxia, por asfixias intraparto, por las patologías que vimos anteriormente en el sistema nervioso central o por insuficiencia del centro respiratorio, también producto de drogas o de la prematurez. Cursan sin esfuerzo respiratorio, como decíamos anteriormente, porque cuando está afectado el sistema nervioso central no hay señal, ¿no? En cambio, las dificultades respiratorias periféricas pueden ser una de las causas que mencionamos al principio, la atresia de Coanas, la hipoplasia de mandíbula, que es la que corresponde en general. Puede haber alguna pregunta de algún trastorno genético, como es el síndrome de Pierre-Robin o de George, la hernia diafragmática o el neumotórax atención versus la hipoplasia pulmonar, que son características de afectaciones de patologías pulmonares estrictamente, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se trata la apnea? Se debe administrar presión positiva continua en la vía aérea nasal, CPAP, y la cánula nasal de alto flujo humidificado y caliente entre 1 y 4 litros por minuto. Estos son los tratamientos apropiados para la apnea mixta y la apnea obstructiva. La apnea recurrente o aquella que persiste, más allá de este tratamiento, en general se termina tratando con metilxantinas como cafeína y teofilina. Muy bien. Ahora vamos a la patología como más importante y característica de los prematuros,
que afecta directamente a el árbol bronquial. Esta es la enfermedad de membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio. ¿Cómo se forma? ¿Por qué se desencadena la enfermedad de membrana hialina? La principal causa es el déficit de agente tensioactivo del surfactante. Esta frecuencia es inversamente proporcional a la edad gestacional del paciente, aparece en un 60-80% de los menores de 28 semanas. El 50% de las muertes neonatales están en relación con esta patología y aumenta la frecuencia cuando aparecen cesáreas en menores de 38 semanas de edad gestacional sin trabajo de parto, es decir, que no hay un esfuerzo y un proceso de estrés que produce rápidamente la liberación de la última parte del surfactante y ese paciente está listo para crear el proceso de ventilación, en hijos de madres diabéticas mal controladas, en hipoxias perinatales, en embarazos múltiples y en los procesos de asfixia. Acuérdense que el proceso de asfixia siempre va a estar determinado o por patología materna o por patología fetal que el niño trae. Por ejemplo, una infección intrauterina, ¿sí? Puede terminar en una asfixia. Las manifestaciones clínicas son signos y síntomas a los pocos minutos de vida. Rápidamente vemos que ese paciente no está respirando adecuadamente, no está hipoperfundido, rápidamente entra en cianosis, se va deprimiendo, no tiene las respuestas que esperamos en la evaluación del Apgar. Hay un proceso inicial de taquipnea, hay una dificultad respiratoria, hay quejido intenso, hay tiraje, empieza a haber tiraje hasta que el paciente se va deprimiendo, ¿no? Aparece la cianosis que no responde a la administración de oxígeno. Y el punto máximo de este compromiso es a los 3 días y luego aparece la mejora gradual en función a la respuesta terapéutica, ¿no? En el examen clínico la ocultación es muy variada, el paciente puede tener hipertensión pulmonar, pero es variada porque tiene se pueden ocultar muchos ruidos, diríamos, ¿no? Crepitantes, subcrepitantes, aparece, pero sobre todo hay líquido, sobre todo hay movimiento de líquido, de roncus. Entonces, la placa nos va a ayudar un poco a encontrar algunas características que si bien no son patognomónicas, son muy propias de este síndrome, que está determinado por un patrón de granulación reticular fino con broncograma aéreo, que le da un aspecto de imagen de vidrio esmerilado. Esta imagen aparece alrededor de las 6 a 12 horas de vida, así que rápidamente tenemos que contar con una radiografía. El laboratorio obviamente que nos va a mostrar hipoxemia progresiva, hipercapnia, acidosis metabólica, y el diagnóstico diferencial, como les decía anteriormente, en un proceso del sistema nervioso central, en una afectación del sistema nervioso central, es determinar infecciones. Y la sepsis precoz por estreptococo puede presentarse como un síndrome de estrés respiratorio, porque la sepsis por estreptococo está determinada también en prematuros. Es mucho más frecuente verla en prematuros, tanto como esta patología. Otros diagnósticos diferenciales están las cardiopatías cianóticas, que son las menos frecuentes, pero son las que aparecen rápidamente al nacimiento, la hipertensión pulmonar persistente, neumotórax espontáneo, ¿sí? Son todos diagnósticos diferenciales que hay que poder abordar muy rápidamente y tratar. La prevención de este cuadro clínico es el tratamiento prenatal con corticoides, betametasona, antes de las 37 semanas, y lo que se vio es que la administración de corticoides disminuye la gravedad, en principio del síndrome de distrés respiratorio. Y también disminuye la incidencia de otras complicaciones como la hemorragia intraventricular, la persistencia del conducto arterioso, el neumotórax, la enterocolitis necrotizante. Es muy interesante pensar que en el enunciado, si un un embarazo de alto riesgo puede desencadenar un parto prematuro, bueno, hay que dar las condiciones para poder prevenir esta patología administrando adecuadamente el corticoide, en el caso es la betametasona. El riesgo, lo que se dice es que al usar o al indicar corticoides es mejor la betametasona que la dexametasona. Tratamiento entonces es por supuesto el ABC, como siempre, mantener el estado hemodinámico e hidroelectrolítico, dar presión positiva continua en la vía aérea nasal, realizar instilación endotraqueal de agente tensioactivo exógeno a través del método denominado INSURE. Ese método es intubar, surfactante, extubar, y su variación conocida como terapia con surfactante mínimamente invasiva, ¿sí? Estas son las características más actuales del proceso de tratamiento de este síndrome. La ventilación mecánica, entonces, se utilizan criterios de insuficiencia respiratoria para ingresar a ventilación mecánica, como el pH en sangre arterial inferior a 720, la PCO2 más de 60 milímetros de mercurio, la saturación de oxígeno por debajo de 90%, con concentraciones de oxígeno del 40 al 70% con un CPAP,
de 5 a 10 centímetros de agua, apnea persistente o grave. Todas estas son indicaciones para realizar ventilación mecánica. El tratamiento antibiótico, como lo va a hacer en la mayoría de los casos neonatales, es con ampicilina gentamicina. ¿Qué pasa después de estos pacientes con síndrome de distrés respiratorios? Aparece a futuro, ¿no? a determinada cantidad de días, y ahora lo vamos a ver, una enfermedad por producto de lesión del árbol bronquial que se llama displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica. Prácticamente en el 60% de los recién nacidos pretérminos menor de 28 semanas van a desarrollar esta patología. ¿Cómo se desencadena la displasia broncopulmonar crónica? Bueno, actualmente está asociada a neonatos cuyo peso al nacer es menor de 1000 gramos y que nacieron antes de las 28 semanas de gestación en un estadio más inmaduro de desarrollo pulmonar distal. La histología pulmonar entonces muestra variables estados de fibrosis, con un desarrollo anormal de la microvasculatura pulmonar y simplificación alveolar. Esto significa que no está preparado todavía ese pulmón para estar en una vida por fuera de su útero. Entonces aparece primero todo el proceso de síndrome de estrés respiratorio que por el uso de la ventilación mecánica va a ir determinando algunas lesiones que, por ejemplo, por eso se considera que la etiología de la displasia es multifactorial, ¿sí? Porque hay muchos factores que se ponen en juego. Pero el impacto de la inflamación pulmonar y la lesión pulmonar constante asociada a ese déficit de surfactante provocada por la inmadurez desencadena un colapso alveolar que se llama atelectrauma con la sobredistensión pulmonar que se llama volutrauma inducida por el respirador. Por eso decíamos que, bueno, salvar de la situación de distrés respiratorio mediante la ventilación mecánica, vamos a salvar una vida, pero vamos a tener que después estar midiendo los efectos posteriores en ese pulmón que terminan desencadenando esta enfermedad. Son factores de riesgo, por supuesto, la inmadurez, el bajo peso al nacer y las infecciones, como decíamos antes. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes sigue siendo la taquipnea, el tiraje, el quejido, las sibilancias persistentes y la cianosis asociada al llanto, ¿sí? Siempre que hay un proceso de descarga o una presión negativa se pone en evidencia la hipoxia. En la radiografía de tórax vamos a ver opacificación con broncograma aéreo y enfisema intersticial. Hay un patrón en esponja con hiperinsuflación y densidad irregular, que lo van a ir viendo, y van a observar que también es como si fuera un pulmón ocupado, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver con esos pequeños procesos de fibrosis que dan características radiológicas distintivas. El diagnóstico entonces es, mediante el requerimiento de oxígeno suplementario durante los primeros 28 días postnatales, proceso que veníamos pensando ya desde el síndrome de distrés respiratorio, y reclasificación a las 36 semanas según el grado de necesidad de oxígeno, ¿sí? Bueno, nosotros venimos con un paciente, supónganse que nació de 28 semanas, y bueno, en el último mes, ¿sí? Que le agregamos 4 semanas más, a las 28, vamos a tener un estado de salud de ese paciente y un estado de situación que permite pensar en reclasificarlo a las 36 semanas de edad gestacional, ¿sí? Veníamos de las 28, le damos 28 días de tiempo, que son 4 semanas más, o sea que a las 32 semanas todavía estamos con el paciente que puede estar trayendo la patología anterior del síndrome de distrés respiratorio, pero las 36, cuando se cumplen las 36 semanas de edad gestacional, ahí reclasificamos al paciente. Las clasificaciones a partir de las 36 semanas son imprecisas y tienen limitaciones debido a que la referencia de requerimiento de oxígeno implica cálculos no validados universalmente. El tratamiento entonces de estos pacientes es el soporte nutricional porque tienen un alto gasto metabólico. Piensen que el cuadro respiratorio los mantiene todo el tiempo en una situación de estrés, ¿sí? Tienen que estar con apoyatura de oxígeno por cánula. Tienen muy mal manejo de líquidos, el pulmón, entonces hay que dar una restricción de líquidos. Hay tratamientos farmacológicos con diuréticos como la furosemide o los broncodilatadores. La oxigenación se va midiendo en forma adecuada según la respuesta. Por ahí a veces necesita una mochila de oxígeno una vez que se va de la neo con 3 litros de oxígeno por minuto para después ir bajándolo en función de que vaya creciendo y vayan creciendo sus nuevos alvéolos y vaya creciendo y madurando su árbol bronquial. Los corticoides están indicados como tratamiento preventivo en menores de 7 días y en plan terapéutico, y en mayores de esa edad el tratamiento permite el destete de la ventilación más rápida y del oxígeno suplementario y facilita la extubación. Siempre tener en cuenta el tratamiento precoz de las infecciones y también
ser muy estricto con los tratamientos preventivos para las infecciones virales, como por ejemplo el palivizumab. Complicaciones y causas de muerte, entonces, hipertensión pulmonar es la más frecuente, está directamente ligada a la afectación pulmonar, la insuficiencia cardíaca derecha, la bronquiolitis obliterante por virus incisional respiratorio, por eso la indicación del palivizumab, y las complicaciones no cardiorrespiratorias. Acá les mostramos una tabla de diagnóstico diferencial de dificultad respiratoria, del mismo modo de lo que le presentamos en el sistema nervioso central, va a la parte respiratoria para determinar algunas palabras claves en función de que la clínica a veces es muy parecida. Dividimos en taquipnea transitoria, aspiración de meconio y hipertensión pulmonar persistente a patologías que pueden desencadenar una presentación clínica grave en el recién nacido, y va a depender cuál es la edad gestacional la patología más frecuente. Ya hablamos de la más frecuente, que es para el pretérmino, y estas en general están más agrupadas a la presentación de los recién nacidos de término. Los factores de riesgo para la taquipnea transitoria es el parto vaginal rápido, la cesárea, y el recién nacido de término, en general, probablemente de hijo de madre diabética. Hay un enlentecimiento en la absorción del líquido pulmonar fetal, por eso aparece la dificultad respiratoria y por eso es transitoria. Una vez que puede eliminar ese líquido pulmonar, el paciente termina ventilando correctamente. Las manifestaciones clínicas van a ser la taquipnea de comienzo precoz, que recupera alrededor del tercer día, tiene un estado óseo-base normal, la radiografía de tórax aparece una trama vascular pulmonar prominente con un pequeño derrame pleural, y el tratamiento es con halo y un suplemento de oxígeno bajo. En cambio, la aspiración de meconio está dado en pacientes post-término, ¿sí? Que ese paciente que ya llegó a la 41 semana y todavía no nace y aparece tardíamente, existe. En general, en esos momentos puede haber una complicación con sufrimiento fetal, y entonces empieza a aparecer el mecanismo de empezar a ventilar, y ese paciente todavía está en intraútero, y ahí es donde aparece la aspiración del líquido amniótico. Entonces, la obstrucción de las vías aéreas pequeñas con mecanismo valvular es una de las causantes fisiopatológicas y puede desencadenar una neumonitis química, como habíamos mencionado anteriormente. Las manifestaciones clínicas es la taquipnea persistente también, la hiperdistensión torácica, el pulmón se pone muy rígido, con poca compliance, poca posibilidad de expandir en la insuflación y en la exhalación, es muy característico, y aparece la hipertensión pulmonar. El laboratorio va a mostrar la hipoxia, que afecta también y compromete el sistema nervioso central, hipercapnia y acidosis. En la radiografía de tórax, fíjense las diferencias, ¿no? En este caso está la infiltración de patrones gruesos, ¿sí? Como que se ven como algodoncitos, hay un atrapamiento aéreo por esto de que el tórax es más rígido, y hay aplanamiento del diafragma por esa bajada de la compliance que decíamos. El tratamiento en la aspiración meconial es mediante ARM, antibióticos y el óxido nítrico y la restricción de líquidos. Y el líquido amniótico espeso hace referencia al sufrimiento fetal, o sea que todo el equipo de salud tiene que prepararse para asistir un tipo de complicación por aspiración de meconio. Y en la última columna vemos los patrones de un paciente con hipertensión pulmonar persistente. Se desencadena en general cuando hay asfixia en el parto, en el periparto, o luego de una enfermedad de membrana hialina, o sepsis, o patologías, por ejemplo, como mencionamos anteriormente, de aspiración de meconio. Y la fisiopatología se desencadena por resistencias vasculares pulmonares elevadas, generando un shunt de derecha a izquierda. Esto produce una dificultad respiratoria con una cianosis muy intensa, que da lugar a la hipoxia, a la hipercapnia. La radiografía no se ve afectada, no tiene un patrón claro, porque está determinada más por las presiones que por el compromiso alveolar. El tratamiento también es con ventilación, ECMO, óxido nítrico e inotrópicos, y como observación se puede pensar en esa hipoxia que no mejora con oxígeno y que tiene un gradiente pre- y postductal mayor a 20 milímetros de mercurio. Hernia diafragmática congénita también es una de las patologías que pueden terminar dando compromiso respiratorio. La hernia diafragmática congénita, o la de Baudelaire, es una comunicación entre la cavidad abdominal y torácica. Puede ser de etiología congénita o traumática, presenta un defecto de la formación de la membrana pleuroperitoneal y se produce alrededor de la semana 10 de gestación este defecto. El factor que limita la supervivencia es justamente la imposibilidad de desarrollar la parte pulmonar por ocupación del contenido abdominal. Es más frecuente en las mujeres y es más frecuente del lado izquierdo.
Ven en la placa acá algunas características, como por ejemplo, bueno, también se pueden realizar seguimientos ecográficos, ¿no? Pero, por ejemplo, la ubicación de órganos por arriba del diafragma, que es lo que no debería estar en la cavidad torácica. A través de la ecografía prenatal, en la semana 16 o 24, una de las características es que estos pacientes pueden traer polidramnios. Entonces, el dato en la pregunta es: polidramnios a esta altura de las semanas medido produce un desplazamiento mediastinal con ausencia de cámara gástrica. Y después se hacen seguimientos con radiografía de tórax, seguimientos postnatales con radiografía de tórax. Las manifestaciones clínicas, por supuesto que si estamos ocupando parte del pulmón en la cavidad torácica, va a estar la dificultad respiratoria, la taquipnea, la cianosis, presenta un abdomen escafoide, palabra clave, con aumento del diámetro de la pared torácica. El tratamiento de estos pacientes entonces es permitir la hipercapnia permisiva, ¿sí? Mantener como un nivel de hipercapnia permisiva mientras resolvemos la reparación quirúrgica, idealmente a las 48 horas de vida, luego de estabilizar clínicamente al paciente. Pero lo inmediato es resolver quirúrgicamente el trastorno.